Estimados seguidores, inversores, público en general, bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones, martes 13 de septiembre de 2016. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, cuando son las 4 horas y 31 minutos del horario internacional GMT. Del calendario macroeconómico destacamos para el día de hoy todo en horario GMT a las 6:00. IPC desde Alemania perteneciente al mes de agosto. 8:30, batería de datos macro desde el Reino Unido, destacando los datos de IPC del mes de agosto. A las 9:00, el índice ZW de sentimiento económico para el mes de septiembre desde la zona euro, y también tenemos un discurso de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. En horario americano, a las 17, emisión de notas del Tesoro a 10 años desde Estados Unidos, y también desde Estados Unidos a las 18:00, estado mensual del presupuesto. Sobre todo estaremos muy atentos a esos datos de IPC desde el Reino Unido. Recuerden que tenemos la reunión del Banco Central Inglés pasado mañana, el jueves, en horarios de sesión europea. Bien, vamos al planteamiento técnico. Le vamos a colocar los niveles que nos ayuden a tomar decisiones en el día de hoy. Comenzamos con la cotización del eurodólar. El mapa de operaciones para el día de hoy en la cotización del eurodólar es idéntico al del día de ayer, puesto que el precio de apertura de jornada al eurodólar lo genera en el mismo nivel. Indecisión total, siempre merodeando, siempre peleando el 1,1250. Ya lo venimos diciendo desde hace muchas jornadas, mientras el eurodólar no abandone el radio de influencia del 1,1250, lo único que hará será girar en torno al mismo. Otro día que cierra por debajo, atentos al detalle, no consigue consolidar por encima del mismo, y de momento no le abre la puerta para que evolucione al alza de forma consistente. En el día de hoy, como comentamos, precio de apertura 1,1241 y la congestión de mediano en el 1,1250. Pequeña zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio. Para que presione al alza tiene que consolidar con sus patrones correspondientes por encima del 1,1250. Solamente así le abriría la puerta a presiones alcistas intradiarias. Resistencia de categoría intermedia como nudo de enlace. Actuará para que nos ayude a tomar decisiones en el 1,1284. Principal resistencia de jornada. La seguimos delimitando en el refugio de mediano largo que le cierra el paso en los últimos días. 1,1326. Y la última se la colocamos en un eje inclinado alcista de mediano plazo que en el día de hoy nos pasa en el 1,1370, a 135 puntos de la situación actual. Estaremos atentos por si el señor Mario Draghi dijera algo interesante a las 9:00 GMT. La cotización mantiene una imperceptible presión bajista con respecto de su precio de apertura del día. Si esta presión bajista se acentúa, el primer soporte intermedio lo tenemos en el mismo nivel del día de ayer, 1,1216. La jornada de ayer le sirvió de apoyo perfecto en horarios de sesión europea. Veremos a ver en el día de hoy si vuelve a ser tan eficaz. 1,1216 consolidando por debajo del primer soporte intermedio le abriría puertas a presiones bajistas más potentes. 1,1185 de la misma categoría y con la misma función. El último soporte se lo colocamos en el 1,1135, refugio de mediano, que le salva de caídas superiores en los últimos tiempos. 1,1135 a 100 puntos exactos de la situación actual, último soporte y principal de jornada. Para la negociación inmediata, para que la cotización del eurodólar cotice al alza, tiene que remontar el 1,1250, siempre que se mantenga por debajo del 1,1250 y el precio de apertura de jornada, lo único que hará será alimentar presiones bajistas para probar el primer soporte intermedio en el 1,1216. Seguimos con la cotización del dólar yen, ligera presión alcista la que marca la cotización
De este par, en horarios de preapertura europea, 101,75 genera su precio de apertura de jornada. El primer soporte intermedio ya ha ejercido como tal y ha devuelto a la cotización al precio de apertura del día, remontándola con solvencia. La primera R intermedia la tenemos en los 102,02. La principal del día la seguimos delimitando en el refugio de muy largo plazo, que lucha y que pelea desde hace varias jornadas. Consolidando por encima, nos topamos con la directriz bajista de mediano plazo, que hoy nos pasa en los 102,72. La última se la colocamos en un refugio de mediano largo plazo, 103,28, a 140 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si vuelve a ceder el precio de apertura, le abriría la puerta a presiones bajistas. Soporte intermedio como nudo de enlace en los 101,51. Principal soporte de jornada, refugio de mediano largo, que desde el pasado día 7 de septiembre es el muro que le salva de caídas superiores. Atentos a estas órdenes compradoras, imponiéndose a las vendedoras un poquito antes de llegar al soporte de los 101,27. Principal soporte para el día de hoy. Consolidando por debajo, ninguna pieza intermedia hasta el siguiente soporte, delimitado por un refugio de mediano plazo en los 168. Para el negocio inmediato, por la parte de arriba, primera R, 102,02, por la parte de abajo, primera pieza de soporte, precio de apertura del día, que hoy lo genera en los 101,75. Continuamos con la cotización del dólar franco suizo, congelada totalmente la cotización de este par, como vemos, encontrando apoyo siempre en el precio de apertura de jornada con unas condiciones de mercado muy pobres. Para que presione al alza no debe de ceder el precio de apertura de jornada. Primera resistencia intermedia como nudo de enlace, 0,9740. Principal del día, refugio de mediano plazo, 0,9779, y la última intermedia a 100 puntos de la situación actual se la colocamos en los 0,9813. Por la parte de abajo, cediendo el precio de apertura, tendría el camino abierto para probar el principal soporte del día, con gestión de muy largo plazo, 0,9680. Consolidando por debajo y sufriendo rechazos de esta pieza, le abriría la puerta a presiones bajistas más potentes. Intermedio como nudo de enlace en los 0,9656. El último a 100 puntitos exactos de la situación actual en los 0,9818. Para el negocio inmediato, el precio de apertura tiene la clave 0,9715 y medio, 0,9716, y debemos de tener en cuenta que la cotización está totalmente congelada. Tiene que ponerse en movimiento para que nos oriente de alguna oportunidad de negocio. Continuamos con la cotización del libra dólar, muy atentos a esa batería de datos que vamos a tener desde el Reino Unido a las 8:30 GMT. Como comentamos, destacamos el IPC del mes de agosto. Un IPC por encima de lo esperado, alguna décima por encima de lo esperado, haría revalorizar a la cotización del libra dólar con presiones alcistas, buscando inmediatamente la principal resistencia del día en el 1,3410. Por el contrario, datos de IPC alguna décima por debajo de lo esperado, lo que buscaría la cotización en el día de hoy sería la directriz alcista de corto plazo que nos pasa en el 1,3234. El precio de apertura de jornada es lo que pelea en estos horarios de preapertura europea. Hoy lo genera en el 1,3336. Tiene que consolidar por encima del mismo para que le abra puertas a presiones alcistas. Resistencia intermedia como nudo de enlace para tomar decisiones en el 1,3373, siempre y cuando sea en condiciones de mercado normales. En condiciones de mercado excepcionales, los niveles intermedios serán más vulnerables. 1,3373, consolidando por encima, tendría el camino abierto hacia la principal resistencia del día, nivel intraanual 1,3410. La última intermedia se la colocamos en el 1,3443. Por la parte de abajo, si la cotización es rechazada del precio de apertura del día, como primera pieza de soporte tenemos el eje central de operaciones estructurado que mantiene ya desde hace varias jornadas en el refugio de largo plazo del 1,3314.
Consolidando por debajo del mismo le abriría puertas a presiones bajistas. Soporte intermedio como nudo de enlace para tomar decisiones en el 1.3285. El siguiente de la misma categoría y con la misma función. 1.3255. Último y principal de jornada, directriz alcista de corto plazo que hoy nos pasa en el 1.3230. Para el negocio inmediato, el precio de apertura desde un punto de vista técnico tiene la clave 1.3336. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, a las 8:30 GMT con esos datos de IPC desde el Reino Unido. Vamos con el AUD USD. Ligera presión bajista la que marca la cotización de este cruce en estos primeros compases de mañana europea. El precio de apertura lo genera en los 0,7566. Cotiza a la baja. Para que se torne alcista tiene que remontar los 0,7566. Solo así le abrirá la puerta a dichas presiones. Resistencia principal del día, refugio de largo plazo 0,7606. Consolidando por encima le abriría la puerta a presiones alcistas más potentes. Dos resistencias intermedias actuarán ambas como nudos de enlace en los 0,7642 y 0,7680. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene capacidad ni fuerza para remontar el precio de apertura, continuará alimentando presiones bajistas. Soporte intermedio como nudo de enlace 0,7528. Principal soporte de jornada a nivel intraanual 0,7475 y el último intermedio a 100 puntos de la situación actual se lo colocamos en los 0,7440. Para el negocio inmediato, por la parte de arriba, primera resistencia, precio de apertura de jornada 0,7566. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte 0,7528. Continuamos con la cotización del euro-yen y le colocamos el mapa de operaciones intradiario. Por la parte de arriba, como podemos ver en la imagen, el refugio de mediano de los 114.57 le cierra el paso en las últimas horas desde la sesión americana del día de ayer. Un eje inclinado bajista de mediano plazo nos pasa pegadito al mismo, en los 114.66. Esta pieza tiene que ser consolidada, 114.66. Solo consolidando por encima de esta pieza le abriría la puerta a presiones alcistas. R intermedia como nudo de enlace en los 115.06, un poquito por encima de la barrera psicológica de los 115.00 de segundo grado. La consolidación por encima de los 115.06 le abriría la puerta a presiones alcistas más potentes. Principal resistencia del día 115.72. Refugio de mediano plazo. Última para el día de hoy a 120 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo estaremos muy atentos a los rechazos que pudieran producirse de los 114.57. Si esto se produce, atacará inmediatamente el precio de apertura de jornada, que lo genera 20 puntitos por debajo, en los 114.37. Consolidando por debajo del precio de apertura de jornada, tendría el camino abierto para probar de nuevo el soporte intermedio que le salva de caídas en el día de hoy, 113.94. Quebrado los 113.94, camino abierto para probar el principal soporte de jornada, refugio de mediano plazo 113.46 y el último intermedio como nudo de enlace se lo colocamos en los 113.23, muy cerquita de la congestión de muy largo plazo de los 112.79. Para el negocio inmediato, esta doble pieza de mediano plazo, refugio de los 114.57 y eje inclinado bajista en los 114.66 tiene la clave mientras no consiga consolidar por encima de los 114.66, las progresiones al alza estarán ya cerradas para la cotización del euro-yen y entrará en presiones bajistas intradiarias si consigue consolidar por debajo del precio de apertura 114.37. Terminamos el análisis de la presente jornada, martes 13 de septiembre de 2016. Esperamos que les sea de utilidad. En nuestra sala de negocio le esperamos a las 7:00 GMT.
9:00 del horario español, abierta de forma gratuita durante toda la sesión europea. Y si necesitan planes de enseñanza de negocio personalizados y acoplados a su perfil de inversor, simplemente tienen que ponerse en contacto con nosotros a través de las vías que encontrarán en la parte superior de nuestra página web. Nada más, muchísimas gracias, buen negocio, hasta mañana.